Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eudbel Roas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrés. Es muy interesante analizar lo que ha sucedido en los últimos días, donde la Mesa de la Unidad Democrática en un manifiesto dio líneas de acciones que comprenden movilizaciones para ejercer presión en la calle para que el Consejo Nacional Electoral fije la fecha para el referéndum revocatorio. Ha sido recurrente el llamado de los distintos voceros de la oposición venezolana, quienes exigen que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año. ¿Cuáles son las expectativas para que este evento electoral ocurra y de qué manera impacta al país todas estas movilizaciones? Sí, bueno, primero hay que dejar claro que nosotros lamentablemente, y insisto y lo he dicho yo en cientos de programas, que tenemos nuestra democracia carece de una oposición realmente comprometida con la democracia y comprometida con sus electores inclusive. Fíjate, ellos desde el principio sabían, desde el principio sabían que aquí no iba a poder haber referéndum revocatorio este año. Ellos sabían que si ellos no se ponían de acuerdo, que jamás lo hicieron, porque esto hay que buscar la matriz de dónde nace esto. Esto nace de esas peleas internas de una oposición que no pudo definir si era referéndum, si era Asamblea Nacional Constituyente, si era renuncia, porque querían que renunciara el presidente Nicolás Maduro. Y hoy pretenden trasladar ese fracaso a nosotros. Es decir, que sea el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo, que sea el presidente Nicolás Maduro quien llame a referéndum. No, señores, ustedes engañaron al pueblo. Ustedes prometieron no solo acabar con las colas después de la elección del 6 de diciembre, sino que prometieron sacar al presidente Nicolás Maduro en 6 meses y no lo pudieron hacer. El referéndum no le dan los lapsos por una sencilla razón. El Consejo Nacional Electoral no puede estar alterando procesos. Aquí las leyes, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral tiene establecido en el artículo 72 de la Constitución y en la Ley de Normas y Procedimientos sancionada en el 2007, cómo hacer y cuáles son los lapsos para realizar un referéndum revocatorio. Ahora ellos pretenden que sea el presidente Nicolás Maduro quien les llame el referéndum. No, señores, ustedes tienen que abocarse y sobre todo entender que deben respetar la decisión del Consejo Nacional Electoral. Entonces vemos que ese fracaso que ellos han obtenido los lleva a una acción desesperada que ha provocado en sus electores zozobra, que provoca en el pueblo venezolano, buscan desalentar el ánimo que hoy el pueblo venezolano, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado a diálogo permanente para resolver el problema central que hoy tiene el país, que es resolver el tema económico. Pero ¿hasta qué punto esta estrategia o el manejo político que usted cuestiona de la Mesa de la Unidad Democrática ha sido reactivo el Partido Socialista Unido de Venezuela? Y usted está diciendo que es necesario abocarse al problema central. ¿De qué manera el Partido Socialista Unido de Venezuela, ustedes en la Asamblea, como organización política, como ejecutivo, están trabajando para solucionar los problemas que tienen hoy los venezolanos? Sí, fíjate, es muy buena tu pregunta, porque mientras los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela está abocada a fortalecer los CLAC como una fuente para la lucha contra el bachaqueo, tanto el bachaqueo corporativo como el bachaqueo que vivimos a diario los venezolanos, porque nosotros no podemos negar que hay un malestar en la población producto de las consecuencias que hoy vivimos de todo este plan de desestabilización que se montó contra el pueblo venezolano, no solo contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, las consecuencias las sufre el pueblo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nosotros quisiéramos que en vez de que este pueblo, estos señores de la oposición, estén abocados a desestabilizar el gobierno, estuvieran aportando ideas. Ponte a ver, ¿en qué se convirtió la Asamblea Nacional? ¿Quién se aisló de la realidad política del país? Una Asamblea Nacional divorciada, Endrina, divorciada de la realidad que hoy demanda el país. ¿Qué demanda hoy el país? Resolver el problema de las colas. Para resolver lo que necesitamos, un diálogo sincero. Fíjate, yo soy miembro del Consejo Nacional de Economía. Nosotros todos los martes estamos ahí debatiendo con los sectores empresariales, sectores productivos del país, buscar soluciones alternativas, porque se agotó el modelo rentista, ya no es Papá Estado entregando dólares. Ahora necesitamos producir divisa y para ello tenemos que abocarnos todos. Cuando yo he hablado de que necesitamos abordar el problema económico como un problema de Estado, no solo es el gobierno, son todas las instituciones, inclusive la oposición venezolana. ¿Y en qué se ha convertido la oposición? Utilizar la Asamblea Nacional como plataforma para sabotear los planes económicos, crea leyes que lo que buscan es bloquear la acción del presidente de la República, y ahí está, pues. Y lo último que han hecho es delegitimar y desconocer
jurídicamente la misma asamblea, pues se han empeñado en que unos señores que no son diputados, convertirlos en diputados, y hoy todas las acciones que hacemos allí son ilegales. Usted como miembro de esa comisión encargada de la parte de economía, ¿cuáles son las propuestas que debería presentar la Asamblea Nacional al Ejecutivo como medidas concretas? Se ha hablado mucho de la necesidad de unificación cambiaria, incluso ha habido propuestas de economistas de dolarizar la situación en el país. ¿Cuáles son las respuestas concretas que se deberían tomar para tratar de activar el aparato económico nacional? Fíjate, el presidente ha planteado, ¿no?, y ha invitado a todos los sectores, primero porque nosotros no pensamos aplicar ninguna política de shock o paquetes neoliberales que tradicionalmente tratan de venderse o de obligar a los estados, a los gobiernos, que se apliquen cuando sufren consecuencias o se ven envueltos en lo que nos hemos visto envueltos en Venezuela. O sea, por un lado la caída de los precios petroleros como una estrategia geopolítica por parte de los Estados Unidos, no solo para Venezuela, sino para los países que intentan ejercer su soberanía, el caso de Irán, el caso de Rusia. Por otro lado, una estrategia financiera de la extrema derecha mundial que junto a los pseudolíderes de oposición venezolana han causado daño a nuestra economía. Y por otro lado, hemos planteado la necesidad de ir viendo en qué potencialidades, qué pudiéramos desarrollar y cómo nosotros lograr, más que seguridad alimentaria. ¿Y cómo se logra la seguridad? Pudiendo producir. O sea, no solo es tener seguridad alimentaria, sino soberanía alimentaria. Poder producir nosotros los insumos, no solo los insumos médicos, sino el alimento, en este caso. Porque fíjate, cuando tú revisas qué realmente ocurría en el país, nada, se importaba todo, y cuando mucho el supuesto aparato industrial que teníamos, lo que hacía era batir mezclas, batir fórmulas y venderlas, colocarle una etiqueta, una marca y venderla. Pero ¿dónde está la producción primaria? Es necesario fortalecer, crear realmente, y para ello hemos invitado a todos los sectores. Hemos dicho que necesitamos sincerar el consumo en Venezuela. Cuando digo sincerar, bueno, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que realmente producimos aquí? ¿Cómo democratizar y cómo hacer que esa democratización de acceso a los bienes y servicios que logramos en la Revolución Bolivariana pueda seguir lográndose sin menoscabar o sin que cada vez que el precio caiga, nosotros ver mermada la capacidad del poder adquisitivo del venezolano? El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció unas declaraciones hace poco en las cuales hacía referencia a la necesidad del proceso de diálogo, la necesidad de que el referéndum revocatorio se lleve a cabo este año, respeto a la Carta Democrática, hacía también alusión a los presos políticos. El tema de Venezuela ha estado como foco central no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje que usted le pudiera enviar a la comunidad internacional acerca de lo que se está viviendo en Venezuela hoy? Mira, el principio de autodeterminación de los pueblos reza que cada país es soberano y es independiente, y la independencia de los pueblos permite que su propio país, nosotros mismos, aquí los venezolanos, podamos resolver nuestros problemas. Nosotros hemos denunciado permanentemente, y aquellos que no creen que esto es una guerra económica, esto es un plan orquestado desde los Estados Unidos y desde toda lo que es la extrema derecha mundial contra Venezuela, ahí está una prueba de ello. Veíamos en el discurso de la CAF cómo se atacaba precisamente, y pareciera que el pueblo chavista no existe, porque se habla nada más de un solo sector que se está movilizando, y pareciera que un pueblo que en más de 20 procesos que ha ganado 19 procesos, que ha instaurado todo un sistema de inclusión social, pareciera que no existe, y hoy los Estados Unidos, a partir de su hegemonía mundial, pretende desconocer esto. El llamado que nosotros hacemos a la comunidad internacional es que conozca la realidad de fondo y que se vea qué está ocurriendo realmente en Venezuela. Se quiere negar que hay una oposición que se ha prestado para desestabilizar la democracia en el país. Se quiere negar que aquí hay esos señores que están presos, no están presos porque son presos políticos, están presos porque cometieron delitos, porque incitaron a la violencia, porque incitaron a matar, a acabar con vidas de venezolanos y venezolanas. Entonces, aquí pareciera que solamente valen las vidas, o pareciera que son los apellidos de las familias tradicionales de Caracas o del país los que importan. O sea, aquí no importa quieren clasificar a ver tipo de venezolanos. El día de ayer el gobernador del estado Miranda hacía una denuncia de que había sido víctima de una emboscada roja y que de alguna forma estuvo bajo la anuencia de las autoridades. ¿Qué opinión le merece esta situación? Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque eso a veces se quiere desconocer ese pueblo chavista que yo te decía. No, eso es un señor que así como se ha pretendido manipular
y decir que donde llega el presidente Nicolás Maduro, lo quisieron decir, que tuvieron, por cierto, los medios sacaron no como que era o como que fue una acción violenta, sino que no, fue un cacerolazo contra el presidente Maduro. En este caso, el señor Capriles, ¿qué ocurre? Un señor que provocador de la violencia, que incitó, que es otro que tiene una deuda con la justicia. Él sabe que él tiene una deuda con la justicia. Entonces, cuando ve que el pueblo se manifiesta, que el pueblo, en ningún momento el señor le hicieron daño, porque si algo ha sido, el Estado venezolano ha sido responsable para cuidar inclusive de esa figura como Capriles, lo que sí saben es armar berrinche cuando el pueblo se manifiesta frente a él. Diputado, se nos está agotando el tiempo y tenemos preguntas de la audiencia. Arex Hidalgo, BP, pregunta, como diputado, ¿cómo espera que disminuyan las colas en nuestro Estado, siendo parte de lo que llaman la nueva Asamblea Nacional? Mira, nosotros creemos, y no desde la Asamblea Nacional, como te dije, esta es una asamblea que feneció, que se aisló, que no está preocupada por los problemas de los venezolanos. La forma de luchar para ello es abocarnos a producir y buscar las soluciones estructurales de los problemas de la economía venezolana. Joan José pregunta, ¿cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela para las elecciones de gobernadores este año y qué expectativas tienen? Mira, nosotros particularmente como partido, nuestra expectativa es, en estos momentos, y lo digo al país, para nosotros la prioridad no debería ser lo electoral. Para nosotros la prioridad ahorita es resolver los problemas reales de los venezolanos. Y como partido, bueno, nos plantearemos la estrategia, se darán los debates. Pero en estos momentos la prioridad es resolver una agresión directa que hay contra el pueblo venezolano por parte del imperio y de los esbirros. La última pregunta la formula Albert Silva. Pregunta, ¿cree usted que la manera de expresarse o vocabulario del presidente es un verdadero mandatario? Mira, el presidente es un presidente popular, presidente del pueblo y que usa el lenguaje. Muchas veces pareciera que nada más las palabras que dice el primer mandatario son las que importan y no se va al fondo de la realidad de lo que estamos viviendo. Si aquí había un incitador de la violencia, lo hemos visto en el lado de la MUC. La MUC tiene como norte y como forma de canalizar ese fracaso permanente que ha obtenido en los últimos meses y en los últimos años, querer buscar cualquier detalle de nuestro primer mandatario. Nosotros sí estamos comprometidos con la democracia, creemos que el presidente ha demostrado su capacidad de mantener la paz, Endrina, porque aquí pareciera que el tema de la paz invito y sigo invitando, ojalá la oposición que tenga capacidad de ver más allá de la miseria humana, pueda sentarse para lograr un diálogo nacional y poder buscar resolución a los conflictos en el país. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Ubel Roa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y por supuesto, gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor.